dijo que sí, Maduro dijo que sí, Tibisay dijo que sí. No, después no lo hicieron. Después no lo Ahora, hicieron. Entonces Ven acá, entonces no es decir que no se ha hecho hasta ahorita. No se ha hecho hasta ahorita porque no hay manera de cómo hacerlo tan sencillo como eso. ¿No hay manera de hacer qué? La auditoría, pues si no tienes los elementos, ¿cómo lo haces? No, pero en ese momento pasó el tema puntual de que no hicieron la auditoría como la pidieron. Pero en otras oportunidades la misma oposición ha ganado. No, óyeme. Entonces es la parte que todavía muchos pueden decir, no se entiende qué es lo que Porque vuelvo y le repito, mira, siempre ha habido un tira y encoge. Yo te puedo explicar cómo se ha ganado algo y después se ha pasado algo Vamos a peor. atender a Sobella Mejías y seguimos conversando sobre esto, porque es que decir que la Asamblea Nacional fue cedida es bien delicado. Estamos hablando de que era un poder muy importante para el régimen en ese momento. Y lo que ha pasado. Claro, pero ese es el punto de vista político. Estamos hablando del punto de vista meramente electoral, del No, proceso mira, electoral. yo conozco a Sobella y Sobella te va a Vamos a decir atender lo mismo. a Sobella Mejía, también exrectora del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy agradecidos de que nos pueda atender. Estamos José Pernalete y Jackson López acá en el estudio, acompañadas también de Ana Mercedes Díaz. ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenas noches a todos. Saludos a Ana Mercedes. Por cierto, debo aclarar a Mercedes que no hubo proceso de licitación para el año 2004, que incluso yo sabé mi voto o porque la parte tecnológica y cómo fue el procedimiento de ese proceso cuando se adjudicó la parte de automatización a la determinada empresa. No por el contenido, sino la forma como fue realizado el procedimiento y precisamente un proceso de licitación. Ahora, señora Mejía, ¿usted tiene objeción, usted ha sospechado en algún momento de las máquinas y de los procesos y del software de Smartmatic? Mire, en relación al tema electoral, tenemos que dejar bien claro. El sistema puede ser manual, Ana Mercedes conoce todos los procedimientos y puede ser automatizado. Pero quien da la contabilidad a los procesos es participación masiva, estar cuidando los votos y tener testigos en todos los centros de votación. Así es. Aquí se creó una matriz de que cuando era manual se robaban las elecciones, centros de votación, en zonas rurales, en zonas foráneas, es decir, en el campo donde no haya testigos, son susceptibles de manipulación. Es decir, la mesa de unidad esta semana explicó, y tenemos que dejar bien claro, que el domingo 30 de julio se celebró, fue una consulta interna del partido de gobierno de SUBE. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener bien claro que nuestra Constitución establece que para tener nosotros una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente tiene que cumplirse lo establecido en el 347, es decir, quien convoca es el pueblo y no el presidente, que tiene iniciativa, como lo tiene la Asamblea Nacional, como lo tiene un porcentaje de grupos electores, como lo tiene también los cabildos abiertos, y luego para un referéndum es el pueblo que dice quiero no constitución, sí, porque la constituyente tiene como objetivo es cambiar la Constitución. Ahora, señora Mejía, los resultados no los podemos garantizar porque no hubo testigos. Los procesos de auditabilidad, de confiabilidad, que arroja la máquina cuando tú votas, que lo depositas en una máquina de escrutinio, que elabora esa auditoría posterior ante la transmisión, adoleció de los testigos porque ahí solamente participó el gobierno solo. Ahora, en función de lo que usted está diciendo, señora Mejía, que esto es importante destacar y es lo que estamos tratando también de conversar aquí con la señora Díaz, Ana Mercedes Díaz. El software es violable porque todos los elementos que usted está señalando es parte del proceso electoral. Y si obviamente no hay testigos, si obviamente no hay auditoría, si obviamente no hay un proceso que blinde todo lo demás, quizás hay algún tipo de abertura para hacer fraude, obviamente como ocurrió evidentemente y abiertamente este domingo. La pregunta es, mientras usted estuvo allí en el Consejo Nacional Electoral, ¿había la posibilidad que a través del software, que era parte de la pregunta que hacía José, hay la posibilidad que se generara algún tipo de fraude dentro de lo que es el software, de colocar, inflar números, este tipo de cosas?
encriptado y se le hacen las auditorías a los software y al hardware de toda esa plantilla. Incluso hay una fórmula, un número tiene uno de la oposición, otro del gobierno y otro del CNE. Yo insisto que no es el sistema, y lo vuelvo y lo insisto, que hay que tener los testigos en los centros de votación. No hay duda, puede ser manual, puede ser automatizado. La automatización te brinda la celeridad, Sí. pero hay un proceso de auditabilidad, que es, una vez terminado el proceso de votación, tú tienes que escrutar un porcentaje de mesa, que es el 54%. Sí. Y en una mesa auditas ella, que es el 100%. Ahora, señora Mejía. Si son dos, auditas una, que es el 50%. Pero es que tenemos que explicar esto para entendernos. Claro. Sí. Si tienes más de 5 mesas, auditas 3 y así sucesivamente. ¿Qué tiene que coincidir? Se genera un acta de escrutinio que te indica el número de votos que debe de coincidir con la boleta, que es la primera que audita el lector cuando marca su opción y la deposita en la caja de resguardo con una acta que tú también tienes que llenar de auditoría. Instrumento. Luego que tú auditas o luego que tú tienes el resultado, se transmite la información. Tenemos que quedarnos con copia de cada acta que se le tenga a los testigos. Se recolectan y eso tiene que coincidir con los resultados que arroja el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, con ese consejo nosotros hemos ganado elecciones, ganamos alcaldías, gobernaciones, ganamos la mayoría en la Asamblea Nacional, mayoría calificada. Ahora que el gobierno no reconoce, que nombra gobiernos paralelos, que criminaliza a los alcaldes y a los gobernadores nuestros y los saca de los cargos, que establece un mecanismo no constitucional como es el desacato, porque no ganaron esa mayoría calificada, problema político y un rompimiento del hilo constitucional, que es lo grave que sucedió la semana pasada, a ir a designar a unos señores a ocupar una Asamblea Nacional del presidente, no la que está en la Constitución, porque la que establece la Constitución la tiene que convocar el pueblo. Así es. Al decir si quiere o no una Asamblea Nacional para cambiar la Constitución. Señora Mejía, la vamos a interrumpir un momento porque queremos transmitir en estos momentos una información de última hora. A través de la plataforma Twitter, el periodista Nelson Bocaranda ha publicado en esta plataforma que urgente, la Guardia Nacional Bolivariana acaba de tomar el salón elíptico del Palacio Legislativo que pertenece al Ejecutivo Nacional para instalar la Asamblea Nacional Constituyente, esto previsto para mañana. Así es, Guardia Nacional, allí estamos viendo, de hecho, las diferentes informaciones que pasan los periodistas, indican pues que están en el salón elíptico, donde reposa el acta de la independencia. Rectora, agradecemos enormemente el que haya podido participar el día de hoy y aclarar ciertas dudas, sobre todo en lo que el día de hoy respecta a estas declaraciones del representante de Smartmatic, en donde señala que hubo un fraude. Ya para ir cerrado y en función de lo que señalaba la exrectora Sobella Mejía. Lo que pasa es que hago un paréntesis. Bill Gates decía que la tecnología servía para todo menos para elecciones. Pero es que vuelvo otra vez, o sea, aquí eso es importante destacar. Sí, porque es una cosa es importante. decir, hubo trampa, hicieron trampa y nadie lo ha podido. Pero es que precisamente, ¿cómo demostrar? haces? Óyeme una cosa, ¿cómo haces para, o sea, es muy riesgoso, discúlpame, el registro electoral está inflado, eso lo sabe Sobella Mejía y lo sabe todo el mundo, no se hace auditoría, se cambió la ley. El problema ha sido que se trata a este régimen de Nicolás Maduro como si fuera un gobierno, como si fuera una democracia, como si con elecciones fuésemos Ahora, a pero hay salir que de eso. destacar algo. Lo que pasó el domingo no se Destaquemos. parece en absolutamente nada a los procesos electorales anteriores. No habían testigos de la oposición. Te voy a decir algo No más. habían veedores ni observadores internacionales. ¿Sí? Cambiaron los centros de votación a última hora, incorporaron gente como les dio la gana. Es decir, era un proceso prácticamente interno del Partido Estamos de Socialista acuerdo Unido de en eso, Venezuela. estamos de Es acuerdo muy en eso. diferente a las elecciones que se han presentado. Te en voy a otras hablar de una oportunidades. cosita, porque es que como estamos en televisión, Sí, el esto es muy tiempo es rápido. corto. En el año 2007, todavía ahorita, con todo y que ganó la oposición,
se totalizó solamente el 94%, no se totalizó el 100%. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando tú sumabas ese 6% y lo traías y lo hacías en 100%, el resultado te daba más votos que electores. Y eso pasó y eso es una realidad. Y hoy, 10 años después, óyeme bien, 10 años después, todavía no se hizo la totalización de ese proceso electoral. Esa era una prueba de fraude, de que habían más electores que votos. A este gobierno lo que más le interesa a este régimen es el disfraz de democracia. Mientras más elecciones vaya, la gente ya dice el que disfraz está... se lo quitaron. Ya se lo... No, Esto es más que evidente. no tanto, porque hoy hablamos, que no? hoy vemos como la Asamblea Nacional decide ir a unas regionales. Entonces seguimos con el No, ya va, disfraz. ese es otro... ¿Y usted llegó a conocer a Tibisay Lucena? ¿Usted llegó a conocer a Claro Tibisay? que la conocí, Tibisay Lucena llegó en el 97, yo era subdirector general de partidos políticos cuando Tibisay... Y cuando eso era tan tendenciosa, su actitud era No, tan ella era muy proclive. picapacito, ella no muy, o sea, era más bien de las personas de poco hablar, de preguntar mucho, no, o sea... Importante también destacar, Smartmatic solamente ha participado en algunas elecciones acá en los Estados Unidos, en algunos estados, en Utah, en Chicago. Exactamente, específicamente pero para ve evitar- acá, No, no. porque es que esto, créame, lo pica Diosdado Cabello y dice, ahí está. No, por eso es que- no, es que, Smartmatic óyeme, estaba pero diciendo... Smartmatic sí se encarga del control aéreo, Es para que que- sepa, ellos se encargan del No, software es que y, de óyeme la, una y del cosa, control esto, aéreo y mira, las torres de control. lo mejor que va a pasar, y que es lo que yo digo que gracias a Dios está Donald Trump, porque ahora vamos a pedir que entonces se investigue a Smartmatic, no solamente, o sea, se hagan las investigaciones de dónde sacó Smartmatic el dinero para en el año 2005 comprar Sequoia Boston City, que era la compañía más grande de Eso es Estados harina de Unidos. otro costal. Aquí lo que hay es que verificar por qué hoy sí salen diciendo que hay una situación tan irregular de una diferencia posiblemente de más de 1 millón de votos. Eso es lo más grave de lo que se destacó el día de hoy. No, lo más grave, óyeme, no es eso. Lo más grave es, no, porque es que, óyeme una Rapidito, cosa, porque nos están lo más cortando. grave es que seguimos disfrazando a este régimen genocida, narcotraficante y castrocomunista como si fuera una democracia. Creo que ya Eso es lo más 45 grave. países están claros de que Muchísimas lo que hay en gracias. Venezuela es una dictadura. Gracias por acompañarnos.